Hermano, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre abunde en nuestros corazones. En estos momentos estamos considerando un comentario de la epístola a los Gálatas. Hoy sería nuestra séptima reunión. En la reunión anterior estuvimos considerando Gálatas capítulo 2 de los versículos 11 al versículo 16. Y por causa de la importancia teológica que representa el versículo 16, nosotros nos quedamos un poco más en ese versículo, consideramos unos aspectos acerca de cómo Pablo, por medio de la reprensión que le hace a Pedro, establece el principio de la carta a los Gálatas. Recuerda que la carta a los Gálatas es una carta circular, es una carta que llegó a una de las iglesias en Galacia, y ya sabemos nosotros cuáles son las iglesias en Galacia, las que fundaron Pablo y Bernabé en su primer viaje apostólico, ¿cierto? Licanoia, Listra, Derbe, todas estas iglesias. Entonces Pablo escribe una carta y esa carta se vuelve una carta circular porque va a todas las iglesias en Galacia, ¿cierto? ¿Cuál problema trata Pablo ahí? Bueno, vemos nosotros que habían unos judaizantes en Hechos 15 que se habían ido a la iglesia en Antioquía, iglesia que había fundado Pablo y Bernabé, y le estaban enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban y no guardaban la ley no iban a ser salvos. Entonces, a lo que Pablo, por el Espíritu Santo, presentó una defensa, se van para Jerusalén y entonces después se escribe esta carta que es la que estamos considerando en estos momentos. Hoy vamos a considerar el versículo 15 y 16 porque hay muchos aspectos que conocer acerca de este tema. Yo sé que nosotros como creyentes, hay muchos hermanos que tienen muy claro lo que es la justificación por la fe, por causa de las personas que nos visitan y por causa de que es necesario recordar las cosas que el Señor siempre nos ha hablado. Vamos a pasar sobre nuestros pasos nuevamente y creemos, hermano, que cuando una iglesia cae de la justificación por la fe, está próxima a caer en la herejía de la justificación por las obras, ¿sí? Entonces vamos a considerar un aspecto más de la palabra. Vamos a Romanos 5 primero, versículo 1. Voy a leerlo primero de la Biblia textual. Reina y Valera 60 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Así dice textualmente. Hoy vamos a considerar esta palabra griega tan importante, dikaios, que se ha traducido justificación, ¿cierto? Vamos a leer acá en la Biblia textual primero el versículo 1 de Romanos 5. Porque creo que esta versión nos presenta con más fuerza lo que quiere decir literalmente el griego. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe. ¿Sí vieron la diferencia? Reina y Valera 60 dice, habiendo sido justificados. No, dice justificados pues por la fe, solamente dice eso. Aquí el texto nos presenta algo. Nosotros fuimos declarados justos. Y es ahí donde entramos a esta palabra que es la base del evangelio de los apóstoles. Del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, revelado por nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega aquí donde dice habiendo sido declarados justos es una sola palabra, dikaiotentes, ¿cierto? Es una declinación de la palabra dikaios. Entonces, aquí esta palabra indica una acción definitivamente acabada, habiendo sido declarados justos. ¿Y cuándo se produce la justificación? En el instante mismo del ejercicio de la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué es la palabra justificados? Recuerda que hablamos que la palabra justificar, ya esta traducción nos lo aclara un poco, significa declarar justo. ¿Declarar justo a quién? A un culpable. Recuerde que toda la raza de Adán teníamos una sentencia encima. ¿Cuál era? La muerte. La declaratoria sobre todos los hombres nacidos de Adán, no importa cuál fuese su estrato social, no importa cuál fuese su color, su idioma, su nacionalidad,
la declaración de Dios para con todos los hombres era ¿qué? Declaratoria de muerte. Era culpable ante Dios del pecado y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Pero sucedió algo que hizo un cambio en las personas que creen. ¿Qué? Esas personas que eran declaradas culpables de pecado y por ende había un juicio que era la muerte, en esas personas que creen sucedió un cambio en el instante mismo del ejercicio de la fe. ¿Cuál? Fueron declaradas justas. Delante de Dios, Dios las ve y ya no las ve como culpables. Dios ahora ve a las personas que tienen fe en Jesucristo como inocentes, ¿cierto? Entonces ahora Dios dice por medio de Pablo, ustedes, los que han creído en Jesús, mi Hijo, yo los declaro como justos, ¿cierto que sí? Entonces, eso sucede en el momento mismo del ejercicio de la fe. Mediante la justificación, entonces, pasamos a disfrutar de una posición inalcanzable para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no se podía justificar delante de Dios por ninguna obra, y mucho menos por la ley. ¿Por qué? Porque nadie cumplió la ley. ¿Sí me entiendes? No hay ninguna obra que pudiese haber satisfecho la justicia de Dios. Y la única manera entonces que nosotros pudiésemos alcanzar esa posición inalcanzable era solamente por medio de la justificación, ¿sí? Recuerde, la salvación es por gracia, ¿cierto? Y hay un instrumento para alcanzar la salvación. ¿Cuál es? La fe. Entonces, el Señor nos salva por gracia y en la instrumentalidad para tomar esa salvación es por la fe. Entonces, cuando ejercemos fe en Jesucristo, sucede algo. Hay un cambio de posición de culpable a inocente, ¿cierto? Ahora delante del Señor nos declara como justos. Entonces esa posición era inalcanzable para el hombre. El hombre no podía hacer nada para ser declarado justo, salvo por la obra mediadora de Jesucristo, ¿cierto? Y que se alcanza a través de la instrumentalidad que es por la fe. No había ninguna vía para que el hombre pudiese haber sido declarado justo, hermano, más que la vía de la fe. Entonces, vamos a leer un versículo que nos muestra un poco claro qué es lo que es la justificación. Vamos a 2 Corintios 5, versículo 21. Colocamos primero esto como base para entonces a entrar a considerar un poco más el aspecto de la justificación, que ya hemos hablado en varios aspectos, en varias reuniones acerca de la justificación por la gracia, justificación por la fe, justificación por su sangre. Entonces vamos a leer 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿qué dice la Biblia? Por nosotros lo hizo pecado. Mire que el texto es claro. El Espíritu Santo es delicado por medio de Pablo para decir no que lo hizo pecador, sino que lo hizo ¿qué? Pecado. ¿Cuándo? Cuando Dios cargó los pecados de los hombres en Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesucristo, que dice, este que viene ahí, ese es el Cordero de Dios. ¿Qué hace él? Que quita. La palabra griega airo significa cargar sobre los hombros de una persona y esa persona se lleva lo que se le pone encima. Entonces al Señor Jesucristo se le cargó el pecado y él se llevó el pecado del hombre, ¿cierto? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros llegásemos a ser, preste atención, justicia de Dios en él, ¿cierto? Entonces, cuando Dios justifica al impío, lo hace en base a un cambio de posición aplicable a todo aquel que cree. Es en base a la sustitución que Dios coloca al impío en la posición de su hijo y coloca a su hijo en la del impío, ¿sí? Hay una especie de sustitución. Nosotros debíamos ir a la cruz para que la justicia de Dios fuese sobre nosotros. Pero el que fue a la cruz, ¿quién fue? El Hijo de Dios.
Entonces el Hijo de Dios cumplió la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces hay una especie de sustitución. El que no conoció pecado, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, Dios lo hizo pecado para que la justicia de Dios fuese cumplida en él. Entonces ahora el Señor nos coloca en esa posición. El Hijo fue puesto en una posición que no debería haber sido puesta. ¿Cuál? La cruz. ¿Cierto? Entonces por eso Él va a la cruz por nosotros como sustituto. ¿Recuerdan el tercer hijo de Adán y Eva? Llamado Set. Set significa sustituto. ¿Por qué? Porque Set iba a sustituir ¿a quién? A Caín. Pero como la lectura de Génesis también es profética, entonces tenemos una lectura un poco más allá. Set hace referencia al verdadero sustituto, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la posición nuestra fue ocupada por el Señor Jesucristo. Ahora nosotros nos colocan en la posición del Hijo de Dios. ¿Cómo? Justos. Esa es la manera como Dios nos ve justo a nosotros, no por ningún mérito nuestro. No importa lo que hubiésemos hecho, hermano. Nunca hubiéramos alcanzado la justicia de Dios. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo para que la justicia de Dios fuese cumplida en él. Ahora se nos atribuye a nosotros esa justicia. Y es ahora cuando el Hijo de Dios, por medio de la fe que nosotros alcanzamos la salvación, somos declarados justos. Ahora Dios nos ve y ya nos ve no como culpables, sino como inocentes. Y ahora nos declara justos, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Entonces ese es el aspecto de la justificación. El inocente fue castigado voluntariamente. ¿Sí me entiendes? Como si fuera culpable, para que el culpable fuera considerado como inocente. Por eso no nos cansamos de decir, la salvación pertenece a nuestro Dios. No pertenece a ninguno de los hombres. Por eso no predicamos salvación por obras. ¿Por qué? Porque Isaías dice que las obras de los hombres son ¿cómo? Como trapo de inmundicia, hermano. El hombre es un pecador. Cualquier obra, por más sublime que quiera que le hubiese presentado el Hijo de Dios, seguía siendo una obra de un muerto. No tenía cómo satisfacer el corazón de Dios. Hasta que viene el Hijo de Dios que está vivo. El Hijo del Dios viviente. Y viene y muere por nuestros pecados. Y ahora por medio de su obra mediadora nos salva. Nos salvó por gracia y entonces por medio de la fe pasamos a ser justificados por la fe. Entonces con esa base vamos entonces a volver a Gálatas 2, versículo 15 y 16. Entonces recuerde que Pablo le había dicho a Pedro, el versículo 15, Gálatas 2:15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y ya consideramos en la reunión anterior este aspecto de que no eran considerados los judíos como pecadores entre los gentiles. Entonces dice, sabiendo, le está diciendo a Pedro, Pablo, sabiendo, y también lo debemos saber nosotros, no solo Pablo, no solo Pedro, la iglesia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La Biblia textual dice, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley. ¿Sino por qué? ¿Por la fe de quién? De Jesucristo. Nosotros son los apóstoles, Pedro y Pablo y los judíos que estaban con ellos ahí. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser declarados justos por las obras. No. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces Pablo termina con un colofón bien interesante ese versículo, tomando un texto del Antiguo Testamento para decir, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí donde dice nadie, en el griego es sarx. Es la palabra griega para carne. O sea, ninguna persona puede ser justificado con ninguna obra delante de Dios. Naturalmente que ahorita vamos a mirar entonces cuál es el propósito de la ley. Entonces vamos a mirar de dónde toma Pablo este versículo primero. En el Antiguo Testamento, en el Salmo. Vamos al Salmo 143, versículo 2, que ahí mismo Reina y Valera 60 lo marca. Salmo 43, versículo 2. 143, versículo 2. Y marca el libro de Romanos, que vamos a ir nuevamente.
al libro de Romanos. Dice, mire cómo dice David: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, donde dice justificará, la palabra verbo raíz es la misma que hemos estado considerando, dikaios, ¿sí? Aquí dice dikaiotesta, una palabra declinada. Entonces, Pablo le suma a esto que ningún hombre será justificado delante del Señor. En el Nuevo Testamento, cuando lo acabamos de leer, dice que nadie será justificado aparte de las obras por ninguna obra de la ley, ¿cierto? Entonces es aquí donde Pablo toma el entendimiento para decir entonces de que el hombre no es justificado delante de Dios por nada que haga, ¿sí? Por más sublime que quiera que fuese la obra de alguien, sigue siendo la obra de un muerto presentada al Señor, hermano, ¿sí? Entonces por eso el Señor envía a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que se pudiese encarnar y por medio de la muerte, por medio de la encarnación, probar la muerte, para darle muerte al pecado, para que la justicia de Dios fuese cumplida en él y entonces por ende fuésemos declarados justos delante de él, ¿cierto? Recuerde que esto es una posición imputada de Dios al creyente, ¿cierto? Porque hay otro aspecto que es el proceso de la santificación, ¿cierto? Pero la justificación sucede en el acto mismo de que una persona tiene fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a ir a Romanos 9 y a considerar este aspecto donde dice que ninguna carne será justificada delante de él. Los judíos estaban buscando alcanzar la justicia de la ley por medio de las obras, ¿cierto? Y ese fue el error en que cayeron los judíos, que trataron de justificarse por obrar y no trataron de justificarse por la fe en la ley. Porque recuerde que hubo varios hermanos que fueron justificados por la fe en la ley y antes de la ley. Si tú miras Hebreos 11, ¿qué dice Hebreos 11? Por la fe Moisés, y eso es en la ley, ¿cierto que sí? Y empieza a dar una lista larga de personas que vivieron en el Antiguo Testamento antes de la ley y en el tiempo de la ley, declarados justos solamente por la vía en que el hombre puede ser declarado justo, la fe, ¿cierto? Entonces, vamos a leer. Versículo 30. Romanos 9, versículo 30. Los judíos entonces buscaban que por medio del cumplimiento de los preceptos de la ley, el medio para justificación y el medio para salvación. Y no lo pudieron alcanzar. Entonces Pablo dice de los gentiles que se alcanzaron la justicia que no estaban buscando. Pudieron alcanzar la justicia que no estaban buscando. Nosotros no estábamos buscando la justicia por la fe. Nosotros no teníamos ni siquiera la ley, dice la Biblia. Los gentiles son sin ley, ¿cierto? Entonces dice el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó, hermanos? Porque iban tras ella, no por fe, dice el texto. ¿Me entienden? Por eso los judíos no alcanzaron la justicia que estaba presentada en la ley. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que por medio de las obras ellos iban a ser justificados, santificados y salvados delante de Dios. Ellos no iban tras la justicia por medio de la fe. Si hubiesen ido por medio de la fe, la hubiesen alcanzado. Porque la justicia se toma por la fe. Porque eso no lo dice Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto que sí? Entonces, esta doctrina de la justificación por la fe es una doctrina cardinal que el cristianismo debe tener completamente claro, hermano, ¿sí? Porque cuando una persona quiere ser justificado por las obras, están sucediendo muchas cosas. Primero, se está metiendo
en un camino por el cual nunca va a ser justificado. Segundo, ¿sabe qué está haciendo? Está diciendo que la obra de Cristo le faltó. Y tú puedes hacer algo y le añades algo a esa obra y puedes ser declarado justo. Entonces, ¿qué pasa? Menoscaba la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y que el Señor guarde el corazón de la iglesia de disminuir la obra de Jesucristo. Somos llamados ¿a qué? A exaltarla y a engrandecerla. Nunca disminuirla, hermano. Y por eso nosotros vimos una serie de heresiología donde mostramos cómo las sectas disminuyen y menoscaban la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Ah? Entonces Israel abandonó el único medio por el cual podía ser justificado, la fe, y cayó en el medio por el cual nunca iba a ser justificado, las obras. ¿Sí? Mire, para tipificar esto, quiero leer Lucas, versículo 18. Lucas, versículo 18, nos retrata claramente lo que era la justificación vista desde los judíos fariseos y lo que es la justificación vista desde la justicia por la fe. Israel siguió el camino de los fariseos, no siguió el camino de la fe, hermanos, no siguió el camino del publicano. Y aquí en esto que vamos a leer en Lucas 16, Lucas 18, versículo 19, vamos a ver un retrato de qué es lo que creían los judíos, de cómo podían llegar a ser justificados. Y no solo los judíos, aquí podemos incluir al apóstol Pablo. ¿Usted recuerda lo que decía Pablo en Filipenses 3? Que en cuanto a la justicia que era por la ley, irreprensible, ¿cierto? Entonces, si había alguien que hacía obras por medio del cumplimiento de la ley, ojo, no que la ley no se deba cumplir, sí. Ahora el Espíritu Santo en el corazón del creyente lo lleva a cumplir la ley, pero no como un medio para ser justificados o salvados delante de Dios. Ese es el problema, ¿sí? La ley se sigue guardando por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cierto? De una manera espiritual. Pero nosotros, los judíos, buscaban entonces por medio del cumplimiento de la ley, de las obras de la ley, ser declarados juntos ante Dios. Entonces ellos cuando guardaban la ley, creían que Dios les debía algo. Porque hice esto, porque hice lo otro, porque hice aquí, hice allá. Entonces me merezco de parte tuya hacia mí la justicia. ¿Sí? Ese era el pensamiento fariseico y sobre todo el pensamiento chamaíta. Entonces miremos qué pensaban los fariseos y los judíos en cuanto a la justificación. Entonces hay un subtítulo, parábola del fariseo y publicano. Entonces vamos a mirar aquí cómo Israel escoge el camino del fariseo, no escoge el camino del publicano. Y nosotros, gracias a Dios, escogimos el camino del publicano, hermanos. Por eso estamos delante del Señor. A unos que confiaban en sí mismos, mire, ese es el problema de la justicia propia. Creen que son buenos en sí mismos, creen que se merecen algo por lo que hacen, ¿cierto? Creen que hay confianza en ellos. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto es lo que hacía la justicia por la ley. Esto es lo que hacían los judíos al pretender guardar la ley. ¿Ustedes recuerdan cómo se referían los fariseos a los judíos del pueblo? Decían, esta gente que no sabe de ley es ¿qué? Maldita. ¿Sí me entiende? Entonces ellos menospreciaban a la gente del pueblo porque ellos no guardaban la ley, por tanto no eran justificados, y lo que estaban haciendo ellos al no guardar la ley era que estaban retrasando la venida del Mesías. Ese era el pensamiento de los fariseos, ¿cierto? Entonces cuando una persona cree que puede ser justificado por las obras, cree que hay una superioridad en él y hace cosas, entonces se siente superior y menoscaba al que no hace. No, yo sí hago, pero tú no haces.
yo me merezco delante de Dios esto, pero tú no te mereces nada porque es que tú no haces. Entonces por eso dice, y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya sabemos nosotros qué son los publicanos, ¿cierto? Los publicanos en el tiempo de Cristo eran lo peorcito. ¿Por qué eran lo peorcito? Bueno, porque ellos cobraban impuestos para el Imperio Romano. Ahí no hay nada malo. De pronto es el trabajo que tienen que hacer. Pero ¿cuál era el problema? Cobraban intereses a los judíos para el Imperio Romano. Entonces, los judíos no les gustaba los publicanos. Los fariseos constantemente aborrecían a los publicanos. Y a Jesús le dicen, ¿tú qué haces comiendo con los fariseos? Con los publicanos, de que ellos son pecadores. Ellos creían que no eran pecadores. Y es el peligro de la justicia propia, hermano. Hace creer que la persona verdaderamente es buena. Mire, cuando nosotros le hablamos del evangelio a las personas que no son creyentes, tú ves un factor común en todos ellos. ¿Cuál? No son malos, son buenos. ¿Se me entiende? Haga el ejercicio y pregúntale a una persona que no cree en el Señor, ¿usted cree que es bueno? Claro que sí, completamente. Entonces hay un hermano que tiene un programa de evangelización muy interesante. No recuerdo ahorita cómo se llama el hermano. Entonces el hermano hace entrevistas. ¿Cómo se llama? Y él hace entrevistas, entonces entrevista a una persona que es inconversa y entonces le predica el evangelio. Y la persona le dice, no, es que yo soy buena. Y entonces él empieza a utilizar la ley, los 10 mandamientos, para tantear el asunto a ver si es bueno. Entonces le dice, ¿tú has robado? Pues, ¿una vez? Ah, bueno. ¿Tú eres mentiroso? ¿Tú dices mentiras? A veces. ¿Has blasfemado el nombre de Dios? Por ahí. ¿Has deseado a la mujer del prójimo? Sí. Entonces empieza a decirle, bueno, entonces usted es un ladrón, un mentiroso, un adúltero en su corazón. No es tan bueno como creía, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace la justicia propia. Acalla la conciencia de las personas para hacerles creer que son buenas y que no necesitan arrepentimiento, ¿cierto? Eso es lo que pasaba con los fariseos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, ni siquiera se dirigió a Dios. Estaba orando con él, ¿cierto? ¿Usted se imagina la reacción de los fariseos al escuchar esta parábola del Señor? Y mira cómo decía el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros. Y ni aún como este publicano, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana. Por ley, el único día de ayuno establecido era el Yom Kippur, que era donde todo Israel debía arrepentirse y confesar sus pecados. Pero ayunaba 2 veces a la semana, se creía superior a la ley, 8 veces al mes y ¿cuántas veces al año? Y doy diezmos de todo lo que gano. Pero el Señor Jesucristo reveló después qué diezmo daba. ¿Usted recuerda? El eneldo, el comino, la menta, la ruda, la hortaliza. Y el Señor le dice, hipócritas. ¿Ustedes creen que los sacerdotes se van a alimentar de hortalizas? ¿Se va a alimentar de comino? Bueno, más el publicano, y doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando a lo lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque reconocía su condición delante del Señor como pecador, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto también puede ser traducido de esta manera, propicia para mí. Eso es lo que significa, ¿sí? La palabra griega donde dice propicio es ilastei, que significa propiciar por medio de expiar el pecado, ¿sí? Entonces le está diciendo el publicano al Señor, Señor, yo no tengo cómo propiciar y perdonar mis pecados. Tú propicia para mí. Le está diciendo que propicie algo. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo, que es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Mire, ¿a dónde estaba apelando el publicano? Os digo que ¿quién es este? El publicano descendió a su casa, ¿cómo?
Justificado. ¿Por qué no descendió el justificado del fariseo? Y hacía muchas obras. Porque no había fe. ¿Me entiendes? Ese es el problema de la justicia propia. En la justicia propia no hay fe, sino esfuerzos naturales. ¿Sí? Ojo, y queremos aclarar esto. Los creyentes, cada uno sobre la faz de la tierra, debe tener obras. ¿O no? Completamente. Porque las obras es una muestra que la persona ha sido salva en su interior y va a empezar a dar un fruto. ¿Cierto que sí? Entonces sí debe haber unas obras que dice Santiago 2, que son las que ¿qué? Complementan la fe. ¿Cierto? No estamos negando que haya un completamiento de la fe por las obras, pero la justificación no es por las obras, la justificación es por la fe. ¿Sí? Os digo que este es el publicano, descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué estaba haciendo el publicano? Se estaba humillando delante del Señor, y por medio de la fe, dice la Biblia, fue justificado. Entonces, mire que este aspecto de la justificación la presenta claramente el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a mirar por qué la ley no podía justificar. La ley es justa, la ley es santa y la ley es buena, porque eso lo dice la Biblia y nosotros lo creemos. La ley refleja el carácter de nuestro Dios, un carácter puro, un carácter santo, ¿cierto que sí? Pero la ley en sí misma no podía justificar. ¿Por qué? Vamos a leer Romanos 8, versículo, vamos a leer desde el 3. Romanos 8, versículo 3. Empieza hablando el apóstol acerca de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están puestos en Cristo. Y llegamos al versículo 3. Vea cómo dice el texto. Porque lo que era imposible para la ley. Mire el asunto acá. ¿Por qué era imposible para la ley sabiendo que la ley era buena? Sabiendo que los mandamientos de la ley eran justos. Sabiendo que los mandamientos de la ley expresaban el carácter de Dios. ¿Por qué era imposible para la ley justificar al hombre? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? O sea que el problema no era la ley. El problema era el hombre. El hombre pecaminoso no tenía base cómo cumplir la ley, ¿cierto? No porque la ley no fuese buena, la ley es buena, pero ¿qué pasa? El hombre fue vendido al pecado. Y mire lo que dice Pablo acá, utiliza la palabra carne. Ustedes recuerdan que en Génesis 6, Dios ¿cómo se refiere al hombre? Porque él es carne. El hombre no fue creado carne, o sea, sí tenía un cuerpo de carne, pero el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. El hombre era un hombre para que fuese gobernado por el espíritu. Pero entonces el hombre, el pecado inundó la vida del hombre, del alma del hombre, y entonces ahora el hombre se volvió carne. Y entonces Dios dice, el pensamiento del corazón del hombre siempre al mal. Voy a destruir la tierra con un diluvio. ¿Recuerdan? Entonces aquí muestra que la ley fue imposible que pudiera justificar al hombre. No era por la ley, sino por ¿quién? Por el hombre. Pero es que también el propósito de la ley no era justificar. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley, aparte de mostrar el carácter santo de Dios, al mismo tiempo mostrar el pecado del hombre. Porque recuerde que Pablo dice, si yo no hubiese conocido la ley, no hubiera sabido qué era lo que era codicia. Porque la ley me dice que no codiciarás. Entonces cuando viene el mandamiento, lo que hace la ley es que me muestra lo pecador que soy yo. ¿Sí me entiendes? Entonces la ley sirve para eso. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿qué hizo? Lo que no podía hacer la ley, aunque la ley era justa, santa y buena, no podía justificar al hombre. ¿Qué hace Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces, ¿qué hace Dios para solucionar el problema y declararnos justos delante de Él? Envía a su Hijo desde el cielo, ¿cierto? En semejanza de carne de pecado. Mire lo que dice el texto.
Nuevamente, el Espíritu Santo es delicado para inspirar a Pablo. En semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no traía pecado en sí. Cristo, cuando viene en los días de su carne, trae el mismo cuerpo de Adán, antes de que Adán pecara, ¿cierto? Era la semejanza del cuerpo humano, pero sin pecado, ¿sí? Y a causa del pecado, condenó el pecado, ¿en dónde? En la carne. ¿De quién? De Jesús. O sea, ¿qué hizo el Señor? Le dio muerte al pecado en su carne. ¿Sí ves también por qué el Hijo de Dios se encarnó? Para poder destruir el poder del pecado que estaba en la carne del hombre. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se hace carne y en su carne carga el pecado y le da muerte en la cruz. ¿Condenó el pecado a qué? A muerte, hermano. Por eso este aspecto de la muerte de Cristo, de la condenación del pecado, debe llevarnos a no pecar. ¿Por qué? Porque el Señor le dio muerte al pecado. ¿No le dio muerte al pecado en la cruz? ¿No lo estamos leyendo? Condenó el pecado a muerte. Lo mató. Mató el pecado. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Sí ven? Hablando acerca de la justicia, por eso somos declarados justos nosotros. Porque la justicia de Dios se cumplió en el Hijo de Dios y ahora se cumple en nosotros, porque cuando creemos en Jesucristo, Dios nos pone en el Hijo. Y cuando nos pone en el Hijo, nos ve tan justo como su Hijo. Amén. Hermano, pero yo no me veo tan justo como el Hijo de Dios. Debemos tener fe y no estarnos viendo en Adán. Debemos vernos en Jesucristo. Porque en la posición que está el Hijo, en esa posición estamos nosotros. El Hijo de Dios murió, nosotros estamos en esa posición. El Hijo de Dios resucitó, nosotros estamos en esa posición. El Hijo de Dios ascendió, nosotros estamos en esa posición. Entonces lo que necesitamos es fe para ver la obra de Jesucristo, hermano. Y seremos librados de muchas cosas. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, la base de la predicación de Pablo era la justicia por la fe. Y la primer disertación registrada en la Biblia, porque Pablo ya había disertado más veces, pero la primer disertación de Pablo, registrada en Hechos de los Apóstoles, precisamente habla de la base de su predicación: justificación por la fe. Vamos a Hechos 13, vamos a leer desde el versículo 38. Entonces, ¿cuál es el resumen de la disertación de Pablo? Todo aquel que cree en Jesús es justificado. Ese es el resumen de la disertación de Pablo. Entonces, aquí tenemos a Pablo en Antioquía de Pisida, que está en una sinagoga, y le dieron la oportunidad de hablar. Entonces llegamos al versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que deben saber los judíos y nosotros, que por medio de él se os anuncia ¿qué? Perdón de pecados. Los israelitas estaban acostumbrados a llevar su corderito, a colocarle las manos al corderito, a que el corderito fuese desangrado para que sus pecados se fueran perdonados, ¿cierto? Pero ahora viene el verdadero cordero, se entrega y entonces el mensaje es este: sabed que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Y por eso hubo tanto choque de los fariseos con Jesucristo. ¿Sabe qué decía el Señor Jesucristo? Tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, eso es una blasfemia, completamente. Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Pero claro, como ellos vieron solamente al Hijo de María, no vieron al Hijo de Dios ahí. ¿Te me entiendes? Dios, claro. Por eso podía perdonar los pecados, porque era Dios. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Mire, hermano, es muy importante que entendamos el auditorio a quien le está predicando Pablo. ¿Cuál es el auditorio? Versículo 14. Voy a leerlo. Ellos, pasando de Perge, entraron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley
y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, ¿tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablad. Ese era Pablo y Bernabé. Entonces, a las personas que se le está predicando son a los judíos. Y había gentiles, prosélitos, pero la mayoría eran judíos. Y a la mayoría judíos se le dice: y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Por qué, hermanos? Porque la justificación no podía ser alcanzada por ningún israelita por cuanto ninguno fue capaz de guardar la ley. ¿Sí me entiendes? Por eso. Entonces, por eso, por la ley de Moisés, nadie podía ser justificado delante de Dios. En él es justificado, ¿qué dice el texto? Todo aquel que cree. Aleluya. Por su obra, por creer en lo que hizo en la cruz, por su obra del Redentor, por el derramamiento de su sangre. Entonces, cuando colocamos fe a la palabra, recuerde que Romanos 10 dice, la fe es ¿por qué? Por el oír. Entonces, cuando se oye la palabra y hay fe, ¿qué pasa? Dice la Biblia, se es salvo, se es justificado, se es declarado justo en el mismo instante. La doctrina católico-romana enseña que la persona no es justificado en el mismo instante, sino que es un proceso que dura toda la vida. Y solamente al final se verá si fue justificado completamente o no. Pero la Biblia no enseña eso. Hermano, toma la Biblia del Nuevo Testamento y vas a mirar las muchas veces que Pablo y los apóstoles hablaron de la justificación por medio de la fe. Constantemente, es una doctrina completamente bíblica. Lo que pasa es que sucedió algo que los patrísticos tardíos nunca hablaron de la justificación por la fe y empezaron a hablar solamente de la justificación por las obras. Solamente los patrísticos tempranos, como fue Clemente de Roma, empezó a hablar de la justificación por la fe, pero paulatinamente sus escritos nunca hablaban de la justificación por la fe, sino por las obras. Entonces ya luego viene el catolicismo romano, quita la justificación por la fe, la declaratoria de inocencia por la fe, pero es una doctrina completamente bíblica. Cuando hablamos de una doctrina completamente bíblica, estamos hablando de que esa doctrina tiene un conjunto de versículos en toda la Biblia que cuando lo sumamos y lo presentamos como una doctrina completamente bíblica y veraz. ¿Sí? Entonces, leímos el verso 39. Ajá, listo. Ahora, vamos a mirar entonces cómo Pablo, en un libro muy parecido a Gálatas, en Romanos, nos habla de los medios por el cual el hombre fue justificado. Vamos a Romanos 3:21. Y la Biblia habla abundantemente de este tema, hermano. Entonces dice el versículo 31. Pero ahora, Romanos 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por quién? Por la ley y los profetas. Entonces, mire, hermanos, que este texto nos muestra que aunque la ley existía, en la ley existía la justicia de Dios. Lo que pasa es que los judíos no la vieron. Vieron la justicia fue por las obras, pero no vieron la justicia de Dios por medio de la fe, que estaba testificada en los profetas y en la ley, que ya vamos a mirar dónde estaba testificada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces la justicia por la fe fue atestiguada ¿en dónde? En la ley y los profetas. La justicia por la fe en Jesucristo siempre fue atestiguada por la ley y los profetas. Lo que pasa es que los judíos no la vieron. Los judíos como que leían y no leían. Leían y había un velo sobre su corazón y no podían ver lo que estaban leyendo. Tanto así que la ley que leían cada 8 días en las sinagogas, no se dieron cuenta que condenaron al Hijo de Dios y lo mataron. ¿Se me entiende? Veían pero no veían. Tenían la palabra pero no estaba abierta en sus corazones. ¿Se me entiende? Entonces muchas cosas ellos no pudieron ver. Los fariseos no vieron en Jesús al Mesías. ¿Por qué? Por eso.
viendo con ojos no veían. Pero cuando apareció el Señor Jesucristo y llamó a los discípulos, por ejemplo, a Natanael o a Felipe, ¿sabe qué le dice a ellos? Hemos hallado el Mesías, de quien escribió Moisés. Bueno, porque ellos sí lo vieron. ¿Y por qué los fariseos, que cada 8 días que tenían la ley, la leían y la estudiaban? ¿Por qué no lo vieron? ¿Sí me entiendes? Porque es un asunto de fe. Esa es la diferencia entre el sacrificio de Caín y Abel. De pronto Caín presentó lo mejorcito de la tierra, ¿cierto? Y Abel presentó los primogénitos de su ganado. Pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La fe. Porque sabemos que Caín no tenía fe. No porque Dios no se la haya querido dar, él no la quiso coger, no la quiso tomar. No es que ¿qué le dice Caín al Señor? Caín, voy a parafrasearlo. El pecado está aquí a la esquina. Viene contra ti y te va a dominar y te va a enseñorear. Pero tú puedes dominarlo. ¿Cómo lo podía dominar? Por medio de la fe. Pero él no quiso echar mano a la fe. Quiso echar mano a lo suyo propio. Por eso el pecado lo dominó. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecamos y como todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, Dios hace algo para volvernos a su gloria. Mira el texto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No le cuesta al hombre la justificación. ¿O sí? Tiene que ir de rodillas de aquí al monte. Tiene que pagar la promesa que hizo. No. ¿Qué dice el texto? Gratuitamente por su gracia. O sea que toda la obra depende de lo que hizo Jesucristo. Él muere gratuitamente por nosotros, por gracia y por medio de la instrumentalidad de la fe, nosotros somos justificados. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, hermano, no hay nada más claro en la Biblia que la justicia por la fe. ¿Sí? Hay muchos textos para mostrarlo. Yo sé que Santiago dice que habla de la justificación por las obras, pero tiene que ver en relación con la salvación del alma. No hay contradicción en ellos. Entonces, en el verdadero evangelio se presenta el único medio de justificación. Cualquier otro aspecto de justificación meritorio en la Biblia está excluido. ¿Sí? Vamos a sumar la palabra. Ahí en el 4, versículo 3. Ya dijimos que en la ley estaba atestiguada la justicia de Dios por la fe. Vamos a ver el primer caso en la Biblia explícito que nos muestra dónde estaba atestiguada la justicia de Dios por medio de la fe. Y es con Abraham. Por eso Pablo lo trae aquí en el capítulo 4. Dice el 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Su fe. Confirmémoslo en el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Mire que la justificación, la justicia de Dios ya estaba atestiguada en la ley, en Abraham. El primero en que fue declarado justo sin ninguna obra, sino justo por creer. Vamos a leerlo. Génesis 15. Génesis 15, versículo, ¿cuál? 6. Y volvemos allá a Romanos 4:4, solo para leerlo. Para mirar que de dónde Pablo está tomando. Porque Pablo le decía a los fariseos cuando lo acusaban: yo no he dicho algo diferente de lo que dijeron los profetas y la ley. Eso es lo que decía Pablo. Génesis 15:6 dice: y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Pablo, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que le fue contado por justicia? Su fe. Entonces mire qué es lo que hace la fe.
Es el instrumento por el cual el hombre es declarado justo. Se le abona la justicia a la persona que cree en Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, no debemos de cesar con el ministerio de la reconciliación. El trabajo de la iglesia es llevar la justificación a los hombres. No que nosotros podamos justificar, no. No que nosotros podamos salvar, no. No podemos hacer ni lo uno ni lo otro. Pero cuando le predicamos el evangelio a una persona y la persona cree, ¿qué pasa? Es justificada. Cuando le predicamos las buenas nuevas a una persona y la persona cree, ¿qué pasa? Se aplica el ministerio de la reconciliación a ella. Es reconciliada con Dios porque había algo entre Dios y ellos que no permitía que tuvieran amistad. ¿Era qué? El pecado. ¿Sí me entiendes? Entonces ahora volvamos a Romanos 4. Era para mirar de dónde Pablo tomaba el aspecto. 4, Romanos 4:4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Miren la explicación que está dando Pablo acerca de lo que es la justificación por la fe y no por las obras. El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, cuando una persona hace algo, está trabajando, hace un X o Y trabajo, a la persona se le debe pagar. ¿Por qué? Porque obró. Y eso que hizo entonces es una deuda pendiente, no por gracia. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Eso lo toma Pablo de Proverbios 17, versículo 7. Después lo pueden leer. Entonces mire qué es lo que hace. El impío no necesita obrar para ser salvo. ¿Qué necesita? Creer. ¿Cómo éramos nosotros antes de ser de Cristo? Impíos. Esa era nuestra condición. Nosotros éramos impíos, alejados de Dios en nuestra mente y corazón, cumpliendo los deleites de la carne y haciendo la voluntad del diablo. Así éramos cuando éramos sin Cristo, impíos. Pero ¿qué pasó? No obramos para ser salvados y no obramos para ser justificados. ¿Qué pasó? Nos predicaron el evangelio y creímos a esa forma de doctrina. Y en el instante mismo de creer, ahora Dios, nosotros no lo sabíamos, pero en ese mismo momento Dios ahora nos ve y ya nos ve como justos. ¿Sí me entiende? Es un cambio de posición que hay en nosotros. Qué bueno que es el Señor que nos salvó de esa manera, hermano. ¿Cierto? Por eso no podemos minimizar la obra de Dios. Tenemos que engrandecerla cada día más. ¿Sí? Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza a los hombres, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Bueno, ahí leímos entonces unos aspectos pocos de lo que Pablo enseñaba y creía acerca de la justificación por la fe. ¿Sí? Pablo, cuando iba camino a Damasco, todo lo que él tenía, todo lo que él creía, todo por lo que él luchaba para ser justificado, se le cayó, hermano, quedó por el suelo. Y entendió entonces por revelación que la justicia era por la obra de Jesucristo. Ahora, vamos a mirar qué creía Pedro acerca de la justificación por la fe. Vamos a Hechos, capítulo 15. Cuando se trata el problema precisamente por el cual se escribe la carta a los Gálatas. En el capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Entonces mire qué es lo que dice Pedro acerca de cuando estuvo en la casa de Cornelio. Recuerde, Cornelio era un centurión romano, gentil, impío, pecador. ¿Sí? El Señor le dio una revelación para que fuera Pedro a la casa de Cornelio, porque si el Señor no le hubiera dado una revelación, Pedro nunca hubiera ido a la casa de un gentil. Ustedes recuerdan que leímos hace 8 días, ¿qué dijo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio? Cornelio, si tú supieras cuán abominable me es venir a tu casa, Cornelio. Si lo supieras, no lo sabes, ¿cierto? Entonces, por causa de eso tan arraigado que hay en el corazón de los judíos, el Señor le da una revelación a Pedro. Y Pedro entiende ahora, no, voy a ir donde los gentiles, ¿por qué? Entonces, mire lo que dice él en ese concilio que hubo entre los hermanos.
Y Dios, este es Pedro, que conoce los corazones, le dio testimonio, ¿a quién? A los gentiles, a Cornelio con todos sus amigos y su familia. Le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, judíos y gentiles, purificando ¿por qué? Por la fe sus corazones. Entonces Pedro entendió que los gentiles, el corazón de ellos fue purificado por medio de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué vino el Espíritu Santo a Cornelio cuando Pedro le predicó? Porque creyó en el mensaje del Evangelio. Y cuando creyó, que dice la Biblia, viene el Espíritu Santo. O sea, para que el Espíritu Santo llegue a una persona, ¿qué tiene que suceder? Creer. Cuando una persona cree, entonces dice la Escritura que viene el Espíritu Santo y lo sella. Entonces, a Cornelio vino el Espíritu Santo no por ninguna obra, sino por la predicación del Evangelio de Pedro. Y Pedro lo entendió. ¡Ah! Cornelio fue justificado no por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por medio de la fe. Por eso es que entonces Pablo le reclama a Pedro. Tú siendo judío y que vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pablo ya sabía que Pedro lo había entendido. ¿Sí? Y el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces mire que la salvación es una sola, predicada por los apóstoles. Salvación por gracia. Es por gracia y se accede a ella por medio de la fe. Amén, hermanos. Y ya terminando, miremos la conclusión a la que llega Pablo. Pablo tiene dos conclusiones. Una que la dice explícitamente y otra que se la dice a los Éfesos. Y queremos leer Éfesos, ¿por qué? La carta a los Efesios. Porque la carta a los Efesios, Pablo no les está hablando de la ley de Moisés. Lea la carta a los Efesios y Pablo no está tratando ningún problema judaizante. Está mostrándole a los Efesios la única manera en la que el hombre iba a ser justificado. Y por eso queremos leer Efesios. Porque algunos dicen, no, es que con los romanos estaba hablando de la ley, entonces por eso hablaba de la justificación. No, es que a los Gálatas le estaba hablando, tratando el problema de los judaizantes y por eso le habla de la justificación. Pero traemos Efesios para mostrar que en ese libro no se está hablando de las obras de la ley. Y no se está tratando un problema judaizante. ¿Sí? Efesios 2, versículo 8. Un texto muy conocido por nosotros. Entonces, una doctrina es bíblica cuando tiene muchos versículos que sumados la podemos presentar claramente como una doctrina basada, fundamentada en el testimonio de los apóstoles y los profetas, revelada en la economía neotestamentaria. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracias sois salvos. Ya lo había dicho en el versículo 5. Por gracias sois salvos, lo vuelve a repetir. Entonces, ¿por qué nos salvó el Señor? Porque lo merecíamos. No, pura gracia, hermano. Y gracias a Dios por su gracia. Porque gracias a Dios por su gracia, el Señor nos dio la salvación. Sí, amén. Porque por gracias, ¿qué? Sois salvos. O sea, ustedes son salvos, Efesios, ustedes son salvos, iglesia, no porque hayan hecho un mérito para obtener la salvación. Ustedes son salvos por pura gracia. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Por medio del instrumento para tomarla y hacerla propia, que es la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La salvación no es nuestra. Pues es un ¿qué? Un regalo y una dádiva de Dios. O sea, Dios quiso darnos en su bondad y en su gracia el don de la salvación. No depende de nosotros. Mira, hermanos, hay personas que creen que la salvación se pierde. Y yo era uno de ellos hace muchos años. Pero nosotros llegamos a esta conclusión. Bueno, si la salvación se pierde, quiere decir que yo hice algo para ganarla y por ende puedo hacer algo para perderla.
entonces la salvación está dependiendo de mí. Porque hice algo para ganarla y puedo hacer algo para perderla. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces ahí donde nosotros nos dimos cuenta que la salvación no dependía de lo que hiciésemos, dependía del Señor. ¿Sí me entiendes? No podemos hacer nada para ganarla y nada para perderla. Cuando decimos que no podemos hacer nada, estamos hablando de obras que tratan de justificarnos delante de Dios, porque hacemos algo, ¿qué? Creer al mensaje del Evangelio, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues don de Dios. Y mire cómo termina este colofón precioso. No por obras. Y aquí no está hablando de la ley. Ningún tipo de obra, ni las obras de la ley, ni ninguna obra que usted considere buena. ¿Sí? Bueno, tú puedes hacer obras para querer acercarte a Dios, pero después Dios te va a mostrar que Él se acerca a ti es por fe. Por ejemplo, el caso de Cornelio. Cornelio es un caso típico donde nos muestra este aspecto. Cornelio fue salvo por la fe o por las obras. Por la fe. Pero antes de ser salvo, ¿qué hacía él? Unas obras, sí, eso lo dice la Biblia. Que le daba, que él hacía ofrendas, hacía limosna, ¿cierto? Tenía un corazón dispuesto para el Señor. Pero el Señor le mostró por Pedro la única vía por la cual iba a ser justificado, la fe. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es por obras. ¿Para qué? Claro. Porque entonces si no diría, no, es que Señor, sabes que yo me lo merezco porque yo he hecho tantos edificios, le he dado tantas comidas, he metido a los pobres y le he dado tanta comida a los pobres, yo he hecho esto, yo he hecho otro, yo esto. ¿Sí me entiendes? ¿Ah? ¿Sí me entiendes? Entonces tendría que glorificarse delante del Señor por algo que Él hizo. Y toda la gloria pertenece a nuestro Dios. No hay gloria para ninguno de nosotros, hermano. Toda la gloria pertenece al Señor. Ningún hombre se puede gloriar de que es salvo por lo que hizo, sino que somos salvos es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Amén. Y terminemos entonces con la conclusión a la que llega Pablo en Romanos 3:28. Romanos 3:28. Mire cómo termina Pablo de entender, de resumir, después de que él era un guardador de la ley para justificación por medio de las obras, después de que Dios echa al traste y al suelo todo lo que creía, porque recuerde que Pablo dice en Filipenses 3, todo lo he perdido y lo tengo por basura. Y la Biblia textual dice estiércol. Es una palabra mucho más fuerte, ¿cierto? O sea que Pablo todo lo que tenía, todo el edificio que tenía armado, todas las obras que creyó que estaba haciendo para ser justificado delante de Dios, se le cayó camino a Damasco. Y entendió que no había nada que él pudiese hacer para ser justificado delante de Dios, declarado justo. Concluimos pues, o como dice la Biblia textual, porque sostenemos, concluimos, llegamos a esta conclusión, que el hombre es justificado por la fe sin obras. Miren la conclusión a la que lleva el apóstol Pablo. Y recuerde que la Biblia es inspirada por Dios. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Así que hoy nosotros nos sumamos al testimonio de Pablo y decimos amén. Concluimos lo mismo que concluyó Pablo. El hombre no es justificado por las obras. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay ninguna vía para justificación del pecador más que la justificación por medio de la fe del Hijo de Dios. Amén, amén, hermano. El esfuerzo propio en la justificación no tiene cabida. Somos justificados por las obras por la fe. Ahora, hermanos, ¿debemos hacer obras? Sí. Pero no nos van a declarar justo. Va a mostrar que efectivamente somos salvos, que efectivamente estamos en un camino donde Dios preparó obras y estamos entrando en estas obras para poder ser salvos, hermano. ¿Sí? Pero es en virtud a la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos justificados, hermano. Y la iglesia
en todos los tiempos, en todos los lugares, debe tener clara esta doctrina bíblica y limpia por la Biblia. Porque muchas veces no necesitamos ni siquiera interpretación para entender lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio de los apóstoles del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ahí entonces concluimos ese versículo donde decía Pablo a Pedro, le decía, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante del Señor, hermano. Amén. Entonces, por eso nosotros no cesamos de predicar la obra de Cristo y la manera a la que el hombre accede a la justificación y accede a la salvación. Dios dejó estipulado en su palabra por medio de la obra de Cristo que los hombres se salvaran por la fe, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. Después de que somos salvos, entonces sí debe haber en el creyente un esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí debe haber un esfuerzo en el Espíritu para poder participar en las obras que el Señor preparó de antemano. Y recuerde que esas obras son por las cuales vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cierto que sí? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno, sea mala. Y el Señor lo dice en Apocalipsis 22, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para galardonar a cada uno según sea ¿qué? Sus obras. ¿Sí? Entonces, debemos esforzarnos en la gracia para que el Señor nos introduzca en sus obras, para participar de ellas. Pero nunca vamos a creer que somos justificados delante de Dios por ella. Ezequías, uno de los reyes más prominentes en Israel, tuvo una profecía de parte del Señor con Isaías. Isaías le dijo, así dice el Señor, ordena tu casa porque vas a morir. Morirás hoy. Tremenda profecía, ¿cierto? Entonces Ezequías, cuando salió Isaías del cuarto, Ezequías estaba en su cama acostado porque estaba enfermo, miró hacia la pared y oró. Le dijo, Señor, tú sabes que yo te he buscado, tú sabes que yo he estado delante de ti, tú sabes que te he servido, tú sabes que he obrado. Entonces, cuando Isaías iba en la mitad del palacio real, otra vez vino la palabra de Dios a Isaías y le dice el Señor a Isaías, ve y dile a mi siervo Ezequías que acabé de escuchar su oración. Yo creo que es una de las respuestas más rápidas que ha dado Dios en las oraciones, ¿no? Acabé de escuchar su oración y dile que le concedo 15 años más. Bueno, Ezequías no hubiera pedido esos 15 años, hermano. Ya hemos mirado por qué no los hubiera pedido. Pero, aunque Ezequías era un rey que obraba, ¿cierto? Él no era declarado justo por las obras. Solamente la única vía para declarar justo a una persona era por medio de la fe en la ley. Incluso en la ley, ¿cierto? Incluso antes de la ley. ¿Cierto que sí? Amén, hermano. Entonces que el Señor nos afirme en esta presentación de esta doctrina que es la justificación por la fe. Vamos a orar al Señor y vamos a mutualizar el tema.